Muy buenos días a todos los que están conectados en esta oportunidad. Yo creo que siempre vamos a ser aquellos que puedan recibir una palabra de Dios, que puedan recibir un milagro. Yo sé que tenemos siempre una expectativa de que lo que parecía difícil o lo que ya teníamos normalizado, en un momento cuando Dios desata una palabra, eso sea ese punto de quiebre, ese punto de transformación. Y lo que teníamos como la realidad, lo que veíamos como normal, en un punto sea transformado. Lo que antes era vacío, lo que antes era desorden, lo que antes eran tinieblas, se transformen ahora por una palabra tomada por el Espíritu Santo. Yo creo que estamos en esa temporada en donde ya las cosas no la vemos solamente por la necesidad, sino que la vemos a través de una palabra. Uno puede recibir un milagro en un momento, puede recibir eh, una ayuda en una circunstancia difícil, pero es una palabra de Dios la que finalmente crea en nosotros una realidad diferente. Esa palabra de creación que quita ese velo que teníamos por demasiado tiempo, de muchas veces de comodidad, aún en el dolor. Esa palabra irrumpe. Por eso muchas veces la palabra que recibimos de parte de Dios no es siempre una palabra de compasión o que nosotros la percibamos como una palmadita en la espalda o como algún tipo de abrazo que nos haga sentir como esa víctima que recibe ayuda de alguien más, sino que es una palabra de desafío que nos mueve a que nosotros también seamos partícipes de ese milagro. Nos da las herramientas para poder provocar una cosecha mayor. Es como nos dice Dios, tenemos una ladera fértil, tenemos un lugar para poder cosechar mucho. Hay que limpiar ese lugar, hay que trabajarlo para que veamos mucho fruto. No solamente recibimos el pescado, como suelen decir en esas frases motivacionales, sino que también nos enseña Dios a pescar. Y esa palabra de creación que Dios desata es una palabra de largo plazo. Lo que nos dice Dios, esa transformación o ese proceso en el que pasamos y recibimos una dirección de Dios, es una transformación a largo plazo, no solamente para mejorar nuestro estado de ánimo, sino para poder tener frutos. Y los frutos siempre van a ser el producto de un proceso. Y para poder ejemplificar lo que les estoy comentando, quiero compartirles una historia en dos etapas que encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24. Aquí encontramos un personaje bastante conocido. Por un lado tenemos al profeta Elías y por el otro tenemos a la viuda de Sarepta. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y toda su casa, como por muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí identificamos, en esta primera parte de la historia, identificamos creo que nuestra propia realidad, muchas veces a la de la viuda.
tenemos una crisis, tenemos una dificultad, el ambiente completo, la economía del país, la economía del sector, el negocio no está funcionando. Bueno, se juntan muchos factores que nos hacen decir, ya estamos para morir. Simplemente estábamos esperando cocinar lo último y dejarnos morir. Pero antes de que ocurra ese último aliento, llega primero la palabra aquí en esta historia representada a través de Elías, porque Elías estaba llevando una palabra de Dios, una palabra de creación, una palabra de transformación. La palabra que Elías dijo, o que nosotros tomamos como un primer punto especial, es: tráeme a mí primero. Es algo que desafía la realidad de esta mujer. Hay palabras que yo creo que Dios nos ha dicho que desafía. Muchas veces serán un llamado de atención a obedecer, a despertar, a dejar la obstinación, a dejar el temor, a dejar el miedo, a poder creer las cosas que Dios puede hacer. La seguridad con la que Elías iba era una seguridad de que ya tenía la certeza de que ese milagro ya estaba o que ya había ocurrido. No era solo una posibilidad o algo que quizás podría ocurrir porque Dios es bueno. No, él sabe que Dios es bueno y sabe de que ya estaba todo listo. Entonces solo va con la certeza de que ya todo eso iba a ocurrir y entonces desata esta petición: dame a mí primero. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es esa palabra o corrección que Dios nos ha dicho que podamos hacer primero? Y ya después, como añadidura, veremos el milagro que muchas veces hemos estado pidiendo. Podemos estar pidiendo que Dios nos saque del proceso, nos alivie, o tengamos algún tipo de impulso anímico, pero lo que recibimos de Dios es una palabra diferente, que no se acomoda a nuestra alma, no se acomoda a la compasión humana, sino que es algo que desafía nuestra lógica y que va a producir fruto. Entonces aquí la viuda cree la palabra, va y hace lo que el profeta le pidió y el milagro empezó a desatarse. Sin embargo, esta historia no se queda hasta este punto. La historia sigue. Vamos a leer lo que dice en el versículo 17. Y dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó a un aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre él niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esta segunda parte de la historia nos revela muchas cosas. De hecho, nos da un punto mucho más personal de lo que ocurrió en la primera parte. En la primera parte vemos a la persona que había recibido dirección de Dios de poder tomar lo último que tenía para entregarlo, y ahí hubo una multiplicación. Primero hubo este milagro, fue algo sobrenatural, fue algo increíble, pero nos damos cuenta que con este milagro el corazón de aquella mujer todavía no había sido transformado, todavía había algo que necesitaba ella recibir. Porque en la última parte, en el versículo 24, ella declara esta palabra: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces, antes, en la primera parte de la historia, aunque ella vio que el aceite, que la harina no menguaba, aún ella todavía no tenía esta revelación profunda de que la palabra de Dios era una realidad en la boca de su profeta. Entonces, se terminó un primer proceso de crisis, pero empezó otro proceso, porque era necesario que esta verdad, que esta revelación sea grabada en el corazón de esta mujer. Yo creo que si después de este milagro, primero en donde la harina estaba en la tinaja,
y digamos en este momento Elías dijo, listo, ya hice mi trabajo, me voy. Entonces igual hubiera muerto este muchacho, hubiera muerto este niño, porque el proceso todavía estaba pendiente, el corazón no había sido transformado. Pero sabiamente el profeta sabía que todavía había algo que hacer, porque menciona que estaba hospedado en ese lugar. Entonces ocurrió el siguiente proceso, no fue sencillo. De hecho, la mujer no lo entiende a la primera. Dice, ¿acaso has venido aquí como para atormentarme? Dice puntualmente, para traer memorias de mis iniquidades. Ella inmediatamente lo tomó como un castigo, como la forma de Dios para decir, tú has sido pecadora, has pasado y has hecho cosas que son incorrectas, entonces mando un profeta para que te castigue. Ella empezó de que tenía, que estaba ocurriendo un tipo de castigo, pero a los ojos de Dios solamente era un proceso de resurrección, era un proceso de bendición, era un proceso en donde ella iba a ser transformada. Entonces se desata el milagro. Hay vida donde había muerte, y ella pronuncia estas palabras. Yo creo que si antes, en la primera etapa de su proceso, ella reconocía que había palabra de Dios, que había algo sobrenatural y que Dios estaba visitando su casa, quizás no hubiera ocurrido lo siguiente, pero la palabra registra esta historia justamente para que nosotros entendamos que los procesos de Dios son para que podamos crecer, para que podamos ser libres, para que podamos ver hacia adelante, para que tomemos la palabra que hemos recibido y eso sea una realidad en nosotros, no como algo circunstancial, no como una historia motivacional, sino como algo que tiene la capacidad de transformar nuestra forma de ser, nuestra forma de ver, nuestro corazón por completo. Hay cosas que hemos recibido y hay circunstancias que estamos viviendo. Quizás estamos viviendo por momentos de escasez, de dolor, y ya hemos recibido una palabra. Y entonces uno dice, ¿por qué todavía estoy padeciendo esto? Si ya recibí, si ya fui a un congreso, si ya he escuchado profecías buenas, ¿por qué todavía estoy viviendo? Bueno, todavía hay revelación que necesitamos reconocer. Todavía nuestro corazón necesita ser transformado y tratado por Dios. Que podamos nosotros tener este reconocimiento que esta mujer tuvo. Lo que dijo aquí, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová está en tu boca. Hay un reconocimiento, hay una palabra que necesita ser tomada. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de nosotros? ¿Qué ha dicho de usted? ¿Qué ha dicho que necesita ser tomado en serio? Eso va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. La verdad que para el justo había una palabra que he estado dando vueltas en mi mente estos días, que está en la palabra, que dice, dile al justo que le irá bien, dile al justo que le irá bien. Aquel que actúa y vive en la justicia de Dios, le va a ir bien. Aquel que ha vivido un proceso difícil, pero le está creyendo a Dios, le va a ir bien. Aquel que pensó que ya estaba todo perdido, pero está Dios todavía presente en su vida, le va a ir bien. Aunque la muerte lo quiera rodear, aunque la escasez lo quiera llevar por encima, al justo le irá bien. Eso es una palabra de creación. Tengamos fe y caminemos hacia adelante. Si la palabra que recibimos nos desafía, pues con mayor razón, mayor será el milagro, mayor será la gloria de Dios en nosotros. Entonces, seamos activadores de esa fe, activadores de esa gloria, y que en nosotros no estén palabras de muerte, no estén palabras de abandono, no estemos pensando que ya estamos para morir, sino que ya Dios está enviando la palabra. Hay algo poderoso que vamos a vivir, hay algo poderoso que vamos a recibir y que vamos a ser testigos. Estamos en un proceso de gloria, estamos en un proceso de avivamiento. Nos vemos en una próxima oportunidad.